Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 47. Los gentiles ingresan a la congregación cristiana. Era otoño del año 36, al término de las 70 semanas proféticas, según lo que escribió Daniel el profeta. Ahora bien, en Cesarea había cierto varón de nombre Cornelio, oficial del ejército de la banda italiana, hombre devoto y que temía a Dios junto con toda su casa, y hacía muchas dádivas de misericordia al pueblo y hacía ruego a Dios continuamente. Alrededor de las 15 horas de la tarde, contempló en visión a un ángel que le decía: «Cornelio». Pero éste, mirándolo con fijeza y temor, le dijo: «¿Qué hay, Señor?». Le respondió: «Tus oraciones y dádivas de misericordia han ascendido como recuerdo delante de Dios. De modo que ahora envía varones a Jope y manda llamar a Pedro. A éste lo está hospedando cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar». Con eso, el ángel se fue de su lado, y Cornelio, llamando a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto que lo atendía con constancia, les contó todo, y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban caminando y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, y era mediodía. Y como llegó a tener mucha hambre, quiso comer y comenzó a preparar su almuerzo. Pero le sobrevino una visión en la que veía a toda clase de animales inmundos, y una voz le decía: «Levántate, Pedro, degüella y come». Pero Pedro dijo: «De ninguna manera, Señor, porque jamás he comido cosa alguna contaminada e inmunda». Y le habló de nuevo la voz, por segunda vez: «Deja tú de llamar contaminadas las cosas que Dios ha limpiado». Esto ocurrió una tercera vez, y enseguida acabó la visión. Estando Pedro muy perplejo en su interior respecto a lo que pudiera significar la visión que había visto, los enviados por Cornelio llegaron a la casa y desde abajo llamaban a voces, preguntando si allí se hallaba hospedado Pedro. Entretanto, el Espíritu Santo hizo comprender a Pedro esto. «Mira, 3 varones te buscan. Levántate, pues baja y vete con ellos, sin dudar nada, porque yo los he despachado». De modo que Pedro bajó hasta ellos, y después de conversar, él los invitó a entrar y se hospedaron con él. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y algunos de los hermanos que eran de Jope fueron con él. Llegaron al anochecer y se hospedaron en casa de Felipe el evangelizador, allí en Cesarea. Al día siguiente, Pedro y los que iban con él llegaron a la casa de Cornelio, donde los esperaba junto a sus parientes y amigos íntimos. Y cuando el apóstol entraba, Cornelio salió a su encuentro y cayó a sus pies y le rindió homenaje. Pero Pedro lo alzó y dijo: «Levántate, yo mismo también soy hombre». Y conversando con él, entró y halló reunidas a muchas personas, y les dijo que, a pesar de que un judío nunca tiene tratos con los gentiles o extranjeros, él no se opuso cuando Dios le ordenó ir allá por medio de una visión, y les preguntó por qué causa lo habían mandado llamar. Cornelio le contó todo lo que le había pasado y le dijo: «Por eso enseguida envié a donde ti, e hiciste bien en venir acá. Y así es que ahora todos estamos presentes delante de Dios para oír todas las cosas que Jehová te ha mandado decir». Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: «Con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto».
y comenzó a testificarles respecto a la fe en nuestro único Señor y Salvador Cristo Jesús. Mientras Pedro todavía estaba hablando acerca de estos asuntos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles que habían venido con Pedro, que eran de los circuncisos, estaban asombrados, porque la dádiva gratuita del Espíritu Santo también estaba siendo derramada sobre gente de las naciones, pues los oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguien negar el agua de modo que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Con eso mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces ellos le solicitaron que permaneciera algunos días. Ahora bien, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también gente de las naciones había recibido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, hermanos que apoyaban la circuncisión se pusieron a contender con él, diciendo que había entrado en casa de varones que no eran circuncisos y había comido con ellos. Entonces Pedro comenzó y pasó a explicarles los detalles de todo lo ocurrido, y así razonaba con ellos. Si Dios les dio a ellos la misma dádiva gratuita que también dio a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Cuando los hermanos en Jerusalén oyeron estas cosas, ellos asintieron y glorificaron a Dios y dijeron: ¿Con que Dios ha concedido también a gente de las naciones arrepentimiento con la vida como objeto? Por consiguiente, los que habían sido esparcidos por la tribulación que se había levantado a causa de Esteban pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, pero no hablaban la palabra a nadie sino únicamente a los judíos, hasta que, al ocurrir la conversión de Cornelio y los suyos, algunos varones de Chipre y de Cirene que vinieron a Antioquía y se pusieron a hablar a los griegos que por allí moraban, declarándoles las buenas nuevas del Señor Jesús. Además, con ellos estaba la mano de Jehová, y un gran número de personas que se hicieron creyentes se volvió al Señor. El relato acerca de ellos llegó a oídos de la congregación que estaba en Jerusalén, y éstos enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la bondad inmerecida de Dios, se regocijó y empezó a animar a todos a continuar en el Señor con propósito de corazón, porque era un varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y se añadió una muchedumbre considerable al Señor. Entonces él se fue a Tarso a buscar con detenimiento a Saulo y, al hallarlo, lo trajo a Antioquía. Así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande, y fue primero en Antioquía donde a los discípulos por providencia divina se les llamó cristianos. Llegados a este punto, Urbano y los suyos salieron de Damasco para ir a Jerusalén y celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo junto a los apóstoles y la congregación local en el año 38.